Buenos días, gracias por aceptar esta invitación con Wincom Technologies y Ion Technology. Estaremos dando inicio al webinar en un minutico mientras esperamos que se unan más personas. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar hoy sobre mitos y retos que hay alrededor y a la hora de seleccionar unos transceptores. Así que vamos a explorar hoy cómo estos transceptores no solamente son componentes, son los guardianes de los centros de datos y de muchas cosas más. Así que lo vamos a estar explorando hoy con Ion Technology. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Yo soy Mónica Duque, hago parte del equipo de Wincom Technologies y bueno, quiero expresarles, aparte de mi agradecimiento, un poco para aquellos que no conozcan quiénes somos distribuidores máster de soluciones de conectividad. Tenemos presencia dentro de Estados Unidos, en Ohio, como oficina principal, pero también para Latinoamérica contamos con bodegas en Miami, Estados Unidos, Bogotá, Colombia y Ciudad de México, en México. Así que adicional a eso de nuestra presencia local en estos países, tenemos también presencia con diferentes personas de nuestro equipo a nivel de Latinoamérica, en Perú, en Cono Sur, en Centroamérica. Entonces, tengan la plena seguridad que ustedes van a estar cubiertos de lado a lado del continente. Bueno, al final les estaré dejando contactos de Wincom Technologies como distribuidores y también nuestra página web para que se acerquen y miren todos nuestros productos. Así que nada, le doy la bienvenida a Daniel. Daniel nos estará acompañando el día de hoy por parte de Ion Technology para que ustedes también conozcan más de esta marca, conozcan más sobre los transceptores y demás. Pueden hacer sus preguntas a lo largo del seminario, no hay problema, en la parte de chat de preguntas y respuestas y los estaremos conforme vayan saliendo las preguntas. Adicional, este webinar va a estar, está siendo grabado, pero de pronto para aquellos que quieran revisar algunos detalles, al final estará en nuestro canal de YouTube Wincom Cala y por esto también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, Wincom Caribe y Latinoamérica o Wincom Cala en Facebook, LinkedIn, YouTube e Instagram. Así que los dejo con Daniel Suárez de Ion Technology y ya saben, preguntas y respuestas las pueden hacer alrededor del webinar. Así que bienvenido, Daniel, y muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Eh, Agradeciendo mucho el espacio eh, de- y pues esperamos que esta webinar sea de ayuda para todos los participantes y pues el objetivo principal es lograr aclarar dudas que generalmente están alrededor de la utilización de transceptores y que al final este webinar sea una herramienta eficaz a la hora de seleccionar este tipo de productos. Es, pues, yo soy Daniel Suárez, soy Regional Sales Engineer de Ion Technology para Latinoamérica y el Caribe. Eh, pues estamos a cargo de todo el asesoramiento técnico que requieran todos nuestros canales y nuestros clientes. Y parte de ese acompañamiento es este tipo de espacios que espero sean de bastante ayuda e interés para todos. ¿Quiénes somos y qué hacemos en Ion Technology? Nosotros somos un fabricante de elementos de transmisión óptica especializados en transceptores ópticos, ¿sí? Con más de 10 años en el mercado de transceptores y somos expertos, perdón, en infraestructura de red óptica y comunicaciones. Nuestras soluciones abarcan desde soluciones empresariales para conectividades de alta velocidad, como soluciones para los diferentes operadores y sus soluciones de redes de acceso, área metropolitana y soluciones móviles.
en todos los aspectos donde requiramos soluciones en redes de fibra óptica, nuestros transceptores son parte de dichas soluciones. Y nuestros productos más destacados bueno, son, como les decía, los transceptores, donde están todas las diferentes velocidades, son como DWDM y Daniel, multiplex. creo, no sé si soy yo solamente, pero te perdí un momento en el audio. No sé si Oh, algunos asistentes nos pueden confirmar. qué pena. ¿Hace mucho? No, 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 creo que fue lo último, pero puedes ahí retomar. Ok, Ya te volví a escuchar bien. ok, gracias, Mónica. Vale, De pronto me quedo hablando solo y no me están escuchando, es sí, posible. vale, vale. Entonces, como les comentaba, nuestro portafolio abarca transceptores ópticos, filtros pasivos, amplificadores y passcode, siendo nuestros transceptores ópticos uno de nuestros arietes en el mercado. Somos especializados en transceptores ópticos, lo que nos permite tener un portafolio extremadamente amplio en diferentes tipos de velocidades y tecnologías que pueden abarcar desde las 100 megas hasta los 400 u 800 gigas hoy en día ya para Latinoamérica. ¿Sí? ¿Qué son los transceptores ópticos y por qué son claves a la hora de seleccionar los elementos de nuestras redes de datos? La importancia de los transceptores y la buena selección de unos transceptores ópticos está basado en que podemos o estos elementos deben estar ajustados a las diferentes necesidades de cada una de las redes, ¿sí? Son los encargados de hacer la conversión entre pulsos eléctricos, que son lo que manejan los diferentes equipos, sean switches, routers, servidores, a pulsos de luz, que son los que transmitimos a través de la fibra óptica. Y como su propio nombre en español lo dice, es la combinación de la capacidad de transmitir y recibir información. ¿Sí? Su función principal es hacer de puente entre todas las redes ópticas o todas las redes de fibra óptica y nuestros diferentes dispositivos de comunicación. Y son esenciales para la eficiencia y escalabilidad de, redes, de nuestras redes actualmente. Una buena selección de transceptores nos va a permitir crecimiento gradual y constante de manera eficiente en precio, ¿sí? Entonces es bastante vital el seleccionar adecuadamente este tipo de elementos. ¿Cómo debería hacerse el análisis o la segmentación a la hora de evaluar cuál transceptor requiero? Yo siempre, y lo expreso en los diferentes espacios, hay que dividir los elementos o los transceptores ópticos en dos secciones. Una, que es la red óptica y todas sus características hacia la red óptica, como adicional todas las características a nivel de la interoperatividad con su equipo anfitrión. Entonces vamos a hablar de características ópticas para todo lo que es la red de fibra y compatibilidad para toda la relación entre los transceptores y los diferentes equipos anfitriones en los que vamos a requerir utilizar este tipo de elementos. Es importante tener en cuenta que en el mercado de los transceptores todos estamos regidos bajo estándares de la MSA Compliant, ¿sí? Que no es nada más que el grupo de fabricantes de elementos de comunicaciones, ¿sí? Que estandarizó las características técnicas con las que deben fabricarse los diferentes
diferentes transceptores del mercado. Esto se hace con la habilidad de las marcas, ¿sí? Y que si tenemos una solución de una marca A, llámese Cisco, Huawei o Juniper, va a poder ser 100% interoperable al conectarle soluciones de diferentes fabricantes, llámese MikroTik, llámese Cambium, llámese Fortinet, ¿sí? Que están disponibles en el mercado. Entonces, al estar los transceptores, especialmente los Ion Technology, eh, fabricados bajo estándares de la MSA, nos permite garantizar que las condiciones técnicas y de fabricación de cada uno de los elementos están pensados para la interoperabilidad dentro de las características técnicas requeridas de cada una de las soluciones. Hay unos factores importantes a la hora del análisis de los transceptores. Y aquí hago una pausa y comparto un poco de mi experiencia personal antes de entrar a este mundo de los transceptores. Actualmente o profesionalmente tengo más de 12 años de experiencia, la mayoría de ellos en el diseño de soluciones de infraestructura. Y en mi época de diseñador de redes, y debo confesarlo, uno de los errores que más se presentaba a nivel de diseño era la mala elección de los transceptores, ¿sí? Y dependiendo del tamaño de las soluciones, pues dichos errores o dichos inconvenientes eh, generaban unos sobrecostos que no siempre los proyectos eran capaces de soportar. Y eso variaba mucho también dependiendo del tipo de marca que estuviera diseñando o dependiendo de la marca bajo la cual la solución estaba diseñada, ¿sí? Y eso se debía mucho a que nosotros como diseñadores nos enfocamos mucho, es más en conocer los equipos como los switches, routers de las diferentes marcas y dejamos un poco de lado el entendimiento de los transceptores, porque soy franco y les digo que en su momento solo veía los transceptores como un accesorio más, ¿sí? Y cuando iba a diseñar, yo lo que hacía era tomaba la matriz de compatibilidad de los equipos que estaba seleccionando, entendía para qué velocidad lo requería, qué distancia y listo. Seleccionaba esos módulos, pero no siempre era así de simple esa selección. Entonces, por eso quiero traer en este momento, hay unos conceptos básicos que deberíamos entender o deberíamos conocer a la hora de seleccionar de manera adecuada un transceptor, porque aunque a veces la solución que se diseña funciona, no necesariamente es la que está ajustada directamente a la necesidad, ¿sí? Uno de los factores importantes a tener en cuenta es la velocidad, ¿sí? Tener claro el tipo de enlace que queremos llegar a implementar, ¿sí? Porque en el mercado y dependiendo del tipo de solución que necesitemos, vamos a contar con velocidades desde los Fast Ethernet para las diferentes tecnologías hasta soluciones que superan los 100 gigas. Y a la hora de seleccionar los transceptores, es importante que los módulos o los transceptores sean elegidos de manera adecuada. Entonces, como lo habíamos identificado en un inicio, los módulos los dividimos en dos secciones. La velocidad se evalúa tanto hacia la parte óptica, donde entendemos que el enlace que estamos implementando es de una velocidad determinada, llámese 1 giga, 10 gigas,
40 gigas o 100 gigas, y adicional una evaluación hacia la compatibilidad del equipo, que es que el módulo que vamos a utilizar maneje una velocidad que el switch o el router esté en capacidad de soportar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Si un switch particularmente que vamos a tener en cuenta solo maneja velocidades de 1 y 10 gigas, el transceptor que debemos usar no puede superar esas características de operación. Porque si intentamos utilizar módulos de velocidades superiores, es muy probable, o lo que va a suceder, es que no sea factible el realizar dicha implementación. Entonces, a la hora de evaluar la velocidad, hay una relación directa. Qué pena, un segundo. Disculpen el inconveniente. La diapositiva salta la imagen como tal. A la hora de evaluar las velocidades, hay una relación de las diferentes velocidades que cada uno de los transceptores puede soportar, ¿sí? Y está muy relacionado con un concepto que se llama factor de forma, que es donde se define, según la MSA, el tipo de velocidades que cada uno de estos elementos puede soportar. Entonces hay una separación habitual entre los factores de forma que son SFP, SFP Plus, SFP 28, QSFP Plus y QSFP 28. Y dependiendo cada uno de estos factores, existen unas velocidades que se soportan para estos tipos de módulos. Los que estamos viendo actualmente son los más habituales, sin embargo, existen en el mercado muchas velocidades intermedias dependiendo cada una de las diferentes tecnologías. ¿Sí? En el caso de los SFP, lo más habitual en Internet de encontrar son módulos de Fast Ethernet o 100 megas o módulos de 1 gigabit Ethernet. En el caso de los SFP Plus, encontramos generalmente los módulos que conocemos como multigigabit y en muchos de los enlaces de radio, ¿sí?, que tenemos hoy en día en marcas como las de Cambio, pues este tipo de access point tienen puertos para trabajar a 2.5 gigas y estas velocidades se logran a través de este tipo de módulos, ¿sí? Como nos damos cuenta, aquí están las de 2.5 y 5, que generalmente corresponden a enlaces de radio, 10 gigas, que es el enlace Ethernet habitual, y en el caso de 16 gigas, generalmente lo vamos a encontrar en soluciones de Fiber Channel, que son soluciones para conectividad de almacenamiento, de bases de datos de almacenamiento. ¿Sí? Y lo mismo nos está sucediendo con las velocidades superiores. Es importante tener en cuenta que esto siempre va a estar atado a las características del equipo anfitrión en el cual vamos a requerir eh, implementar nuestros módulos. No sé si en este momento hay alguna inquietud. No, Mónica. yo ¿No? no veo preguntas en el Ah, chat. ok, listo. Sí, es que había un mensaje en el chat y pensé que había alguna inquietud. Listo. Bueno, creo que por aquí José Esteban pregunta cómo es la compatibilidad con Cisco. Ok. Actualmente nuestros módulos están manejando 100% compatibilidad con las soluciones de Cisco. Y en el caso de Cisco, a nivel de compatibilidad generalmente se divide en dos tipos de familia.
toda la familia de Cisco OS y toda la familia de Cisco ACI. Nuestros módulos son 100% compatibles con ambas familias de soluciones de Cisco, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con 100% de compatibilidad? En que no solo somos operacionales, sino que durante la vida útil del módulo en los equipos de Cisco, no se presentan advertencias de... hay un mensaje que normalmente sale cuando los módulos no son 100% compatibles, que es que, por lo menos en el caso de Cisco, sale que el módulo que se está utilizando no es compatible o no es propietario. Y aunque en algunas familias se puede forzar a la utilización de módulos de terceros, en el caso de nuestros módulos no es necesario. Los equipos de Cisco lo reconocen 100%. ¿Listo? ¿Es clara la respuesta? Veo que hay otras inquietudes. Mónica, Eh, ¿me sí, confirmas? por acá él pregunta también si hay compatibilidad con Nokia para torres celulares. Ok, bueno, respecto a las compatibilidades, nosotros manejamos compatibilidades con más de 74 marcas principales del mercado. ¿Listo? Entre esas marcas están las compatibilidades con equipos de Nokia. Particularmente Nokia es un poquito exigente a nivel de compatibilidades porque ellos tienden a separar los transceptores según las familias de equipos que manejan. Para los equipos de soluciones celular, los Nokia, los radios de celular, manejamos compatibilidad 100% y de hecho tenemos hasta disponibles nuestros módulos de SFP28 para los enlaces de soluciones de 5G. Listo, perfecto. Ok, veo que salió otra pregunta, pero me ¿Los confirma. módulos soportan altas temperaturas? Listo. A nivel del soporte de temperaturas, se maneja dos tipos de transceptores. Unos que vamos a conocer normalmente perdón, qué pena. Unos que vamos a conocer como transceptores de temperatura comercial, ¿sí? Que oscilan, dependiendo del factor de forma, pero oscilan entre los 0 grados a los 75 grados centígrados, ¿sí? Y están los tipo industrial, que oscilan entre los menos 40 grados y 80 grados centígrados. Algo a tener en cuenta es que, por lo menos cuando estamos evaluando switches o routers de tipo industrial, hay varios tipos de características que se revisan, ¿sí? Como el tipo de chasis que manejan, la alimentación que se maneja. En el caso de los transceptores, la única diferencia entre los transceptores tipo comercial y los transceptores tipo industrial es su capacidad de soportar altas temperaturas o muy bajas temperaturas. Veo que hay otra pregunta en el chat. No veo otra más. Ah, ok. Listo. ¿Vale? Entonces, una de las características a tener en cuenta es la velocidad, ¿sí? Y tenemos que asegurarnos, uno, que la velocidad del transceptor que vamos a utilizar sea soportada por el equipo anfitrión. Y dos, que ambos extremos de los enlaces, o sea, ambos transceptores del enlace, trabajen a la misma velocidad, ¿sí? Y generalmente eso lo comparo cuando una persona que habla muy lento intenta hablar con una persona que habla muy rápido y generalmente el que habla muy rápido satura al que habla muy lento. Entonces eso impide
en la práctica que el enlace se establezca. Entonces, siempre es importante que ambos extremos del enlace sean compatibles en velocidad, o sea, que se manejen a la misma velocidad y que el equipo anfitrión soporte la velocidad para el cual el módulo está siendo requerido. ¿Listo? Otro de los características fundamentales a la hora, a la hora de evaluar, y denme un segundo, a ver si, otra de las características a evaluar a la hora de seleccionar nuestros transceptores es el tipo de fibra óptica para el que estamos diseñando el enlace y la distancia para la cual se requiere el enlace, ¿sí? Porque hay una relación muy directa entre el tipo de fibra y la distancia para la cual se dispone, ¿sí? Algo que es fácil creo yo que es como la manera más sencilla de entender la evaluación de este aspecto es que a medida que aumentamos la velocidad, ¿sí? Si se dan cuenta, estos son de hasta 1 giga, estos son de hasta 10 y vamos aumentando hacia abajo. La capacidad, por lo menos en el caso de las fibras de multimodo, va a ir disminuyendo, ¿sí? Esto es por dos factores. Uno, por la forma en que la información viaja a través de la fibra multimodo, ¿sí? Y dos, por el tipo de longitud de onda, que ya vamos a revisar ese tema, se manejan en fibras ópticas multimodo, ¿sí? Entonces, actualmente, o al menos por estándar, entendemos que las fibras ópticas multimodo son para soluciones de corta distancia o soluciones eh, dentro de los mismos recintos o edificios, ¿sí? Sin embargo, y me gusta hacer la aclaración, no es camisa de fuerza. En la práctica, podemos, desde que hagamos una buena evaluación de las condiciones de la solución, encontrar o implementar soluciones en fibra óptica monomodo para muy cortas distancias, ¿sí? Y esto se da cada vez más por los precios de la fibra óptica monomodo. Cada vez el precio de ambos tipos de fibra se iguala y la multimodo, al no ser tan viable para largas distancias, pues ha estado perdiendo terreno. Entonces, no es camisa de fuerza que para cortas distancias usemos fibra óptica monomodo. Sin embargo, para todas las soluciones que sean de larga distancia, la fibra multimodo no es solución. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Generalmente para fibras de monomodo o módulos de fibra monomodo, estamos hablando en los rangos de kilómetros, ¿sí? Generalmente, por estándares generales, los módulos de 1 giga para monomodo empiezan a partir de hasta 2 kilómetros, ¿sí? Siempre que vemos o veamos en los datasheets, ¿sí? En las hojas técnicas de los transceptores, la distancia para la cual está diseñado el módulo, lo que significa es hasta qué distancia él es capaz de trabajar, ¿sí? Eso nos permite utilizar módulos de por lo menos 10 kilómetros para distancias de 1 o menos de 1 kilómetro, sin que existan inconvenientes, ¿sí? El único tema de evaluar en su momento, y es para cada una de las diferentes soluciones, es si vamos a requerir o no la utilización de atenuadores, ¿sí? Sin embargo, eso es basado siempre
hoja técnica de los transceptores y en su capacidad en el receptor, cuál es la potencia máxima que él debería estar recibiendo. ¿Listo? No sé si a nivel de la combinación de fibras y distancias hay alguna inquietud. No, por el momento no. ¿Es claro? Ok. A nivel de los transceptores, como lo comentaba hace un instante, hay un dato que se hace importante a la hora de evaluar los transceptores ópticos, que es la longitud de onda con la cual dichos transceptores van a trabajar, ¿sí? Existen en el mercado una cantidad bastante amplia de opciones, ¿sí? De longitudes de onda. Sin embargo, yo trato de, al menos para este tipo de espacios, acotarlo en las que más vamos a encontrar comercialmente o las que generalmente vamos a utilizar. Todos los transceptores, sin importar la velocidad, sea Fast Ethernet, sea hasta de 100 gigas o superiores, todos los transceptores que trabajan a 850 nanómetros están diseñados y están pensados para fibra óptica multimodo, ¿sí? Y su distancia va a depender mucho de la velocidad para la cual esté diseñado el módulo. ¿Listo? Como lo hablábamos hace un instante, entre mayor sea la velocidad del transceptor, menor va a ser la distancia para la cual él está diseñado. ¿Listo? Las fibras ópticas de 1310 y 1330 son, son unos transceptores, perdón, que tienen la capacidad de manejarse tanto en fibra óptica monomodo como en fibra óptica multimodo. Hace yo creo que hace un año o 2 años, ya las diferentes marcas empezaron a especificar para este tipo de transceptores esa, esa capacidad de manejarse en ambos tipos de fibra óptica. Sin embargo, hace un tiempo, pues uno siempre asumía que todo lo que era 1310 nanómetros exclusivamente funcionaba para fibra óptica monomodo. En la práctica no es así. Claro, si el módulo en 1310 para fibra óptica monomodo alcanza 10 kilómetros, en fibra óptica monomodo, generalmente por estándar va a alcanzar solo 550 metros. ¿Sí? Que eso está muy atado a que la fibra óptica brinda distancias demasiado cortas. ¿Sí? Entonces es algo que siempre se tiene que tener en cuenta, porque uno de los errores que a veces se comete en diseño o a la hora de seleccionar este tipo de módulos es pensar que como normalmente para fibra óptica monomodo ella alcanza 10 kilómetros, el alcance en multimodo va a ser similar. Y no es así. ¿Listo? Esto hoy en día ya está muy bien especificado en los diferentes datasheets, ¿sí? Nuestros datasheets para los módulos que tienen esa capacidad de trabajar en fibra óptica monomodo y multimodo, van a encontrar que está especificado bajo qué tipo de fibras, cuáles son las distancias que se van a alcanzar. ¿Listo? Y siempre hay que tener en cuenta que entre los dos transceptores de un mismo enlace debe haber compatibilidad a nivel de la longitud de onda. ¿Sí? Porque esto lo pudiéramos entender, la longitud de onda, como el idioma. Entonces, a la hora de comunicarnos, si no todos hablamos español, pues se va a, a presentar inconvenientes a la hora de alguien que hable un idioma diferente. ¿Listo? Entonces siempre es importante
que haya compatibilidad a la hora de la selección y la identificación de las longitudes de onda de ambos extremos del enlace. A nivel técnico, a nivel técnico, estas son las características que yo debería revisar o tener siempre en cuenta, ¿sí? Cuando estoy seleccionando transceptores ópticos, ¿sí? Porque generalmente nos vamos a basar en la necesidad de implementación de un enlace que requiramos en fibra óptica. Sin embargo, actualmente en el mercado existen varios mitos, ¿sí? Y permítanme un segundo, estaría un segundo. ¿Me confirmas, Mónica, si estás viendo ya mi pantalla completa nuevamente? Sí, sí, la estoy viendo. Listo. Qué pena con ustedes. Listo. Hay algo, hay algo importante a la hora de seleccionar transceptores y cuando estamos viendo la opción de utilizar transceptores equivalentes o de marcas diferentes a la de la solución, ¿sí? Generalmente hay mitos como la calidad del producto, ¿sí? Hay eh, personas que piensan que los módulos equivalentes son de mala calidad, ¿sí? Que la utilización de módulos equivalentes conllevan pérdidas de garantías, ¿sí? Y que los módulos equivalentes dañan los equipos anfitriones. No sé si todos estamos sincronizados en ese sentido o existe alguna otra inquietud adicional antes de empezar a abordar estos tres puntos que creo que son generalmente con los que nos encontramos a la hora, o las dudas con las que nos encontramos a la hora de tomar la decisión de utilizar transceptores Ion Technology en vez de los directamente de la marca de la solución que estoy implementando. Respecto, respecto a la calidad de los diferentes productos, eh, pues pasa lo siguiente. Más del 70% de los fabricantes principales del mercado, llámese Cisco, llámese Aruba, llámese Huawei, ¿sí? No fabrican directamente sus propios transceptores, ¿sí? Uno, porque generalmente dedican toda su ingeniería más a productos más que les generan mayor valor, ¿sí? Por decirlo de cierta manera, como el diseño y desarrollo de sus routers, diseño y desarrollo de sus switches, ¿sí? Diseño y desarrollo de sus servidores, ¿sí? Y dejan esta gama de productos que se consideran accesorios en fabricación de terceros como nosotros. Y como lo hablábamos en un principio, ¿cómo se garantiza que todos estos elementos sean eh, compatibles y de buena calidad? Es porque estamos todos fabricados, o nosotros como Beyond Technology, fabricamos nuestros productos bajo los estándares de MSA, que es donde están agrupados, como lo veíamos hace un rato, todas las características técnicas que los transceptores deben cumplir, ¿sí? Y adicional, los altos procesos de calidad y prueba de nuestros productos. Y una de las mejores maneras de demostrar o de hacer entender la calidad de un producto como el de Ion Technology es que nosotros como fabricantes damos a nuestros transceptores garantía de hasta 5 años, ¿sí?
Eso demuestra el tipo de confianza que tenemos en nuestros productos. De hecho, hasta hace poco más de 2 años, 2 años y medio, en el mercado, marcas como Cisco y Huawei y Aruba a sus transceptores en algunas ocasiones no le daban más de un año de garantía como tal. ¿Sí? Entonces, nosotros fuimos de las primeras marcas de fabricantes que llegamos al mercado con este tipo de garantías, porque entendemos la alta calidad de fabricación que tienen nuestros productos. ¿Sí? Otro de los retos fundamentales cuando se está teniendo proyectos, ¿sí? Y estamos implementando por lo menos eh, el que preguntó por los equipos de Nokia para telefonía celular, pues generalmente un ISP tiene una red de Nokia o Alcatel bastante amplia con unos planes de garantía y soporte que a veces hacen pensar o dudar si me arriesgo o no a perder garantía, porque pues muchas veces parte de la conversación que se tiene es si utilizo módulos o transceptores de terceros, voy a afectar o voy a haber visto afectado el soporte o garantía que tengo de mis equipos. Déjenme, voy a decirles que no es así, ¿sí? O sea, el uso de transceptores de terceros no afecta o no elimina la garantía que se tiene de un switch, de un router, de un servidor, ¿sí? ¿Por qué no afecta la garantía? Uno, porque en la mayoría de nuestros países, hablo de Latinoamérica y el Caribe, existen normativas de protección al consumidor, donde al consumidor le permiten la libre elección de elementos. ¿En qué está pensado este tipo de normativas? En que ningún fabricante puede atar a un cliente a la utilización exclusiva de sus productos. Y yo generalmente doy el ejemplo de cuando estamos implementando una solución de conectividad, pues voy a tener una serie de elementos que involucrar, desde un switch, un router, password, ¿sí? Elementos de alimentación para el rack o los equipos, ¿sí? Y ninguna de las marcas principales en el mercado, por lo menos, está en capacidad de ofrecerte desde la toma eléctrica que vas a utilizar para conectar tu solución, ¿sí? Pasar por entregarte los passwords de la solución, ¿sí? Y los demás elementos, ¿sí? Entonces, de entrada, una sola marca no está en capacidad de entregarte todos los productos que vas a utilizar. Entonces, no estaría en la capacidad de restringirte el uso de elementos de terceros. ¿Sí? Eso, por un lado. Adicional, que dentro, y lo expreso abiertamente, dentro de las diferentes marcas, existe unos disclaimers o unas documentaciones alrededor de la utilización de elementos de terceros. ¿Sí? Y generalmente ese tipo de documentos lo que expresa es que uno, pues que el cliente es libre de utilizar accesorios de terceros. Dos, que la propia marca no recomienda utilizarlo simplemente, pues es entendible que eh, una marca como Cisco no esté en capacidad de certificar un elemento de un tercero que él no conozca, ¿sí? Y en los casos de soporte, ¿cómo funciona normalmente? Y hago el ejercicio nuevamente con un passcode. Tienes una solución completamente en Cisco, ¿sí? Y tuviste que abrir comunicación con el tag de Cisco, tienes un caso de soporte, estás hablando con las personas de soporte de Cisco, y durante el proceso de evaluación, el equipo o el tag de Cisco identifica que el inconveniente está en un password,
¿sí? Y ese passcode no es fabricación Cisco, ni ese passcode es comercializado por Cisco, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera normalmente el soporte? El tag le dice al cliente, el inconveniente lo identifico en el passcode, te recomiendo evalúes o revises la calidad del passcode que tienes o reemplaza el passcode que tienes, ¿sí? Y cuando lo hayas reemplazado o cuando hayas verificado que el passcode cumple con los requerimientos técnicos, continuamos con el caso de soporte. Si con el cambio se soluciona, el caso queda solucionado. En el caso de un transceptor de Ion Technology que está siendo utilizado en una solución de Cisco, el procedimiento es completamente igual, ¿sí? ¿Qué pasa cuando Cisco identifica que el inconveniente presentado está entre el transceptor y el passcode? Le indica al cliente dos opciones. Uno, comuníquese con el fabricante de su transceptor para que le continúe el soporte. O dos, reemplace el transceptor por un propietario. ¿Sí? Todos nuestros clientes, dentro de su garantía, tienen todo el acompañamiento técnico y de ingeniería de parte nuestra para todo este tipo de inconvenientes. De hecho, la mayoría de nuestros clientes inician es con un soporte directamente con nosotros, ¿sí? Porque generalmente los inconvenientes que están atados o relacionados con transceptores son inconvenientes relacionados con enlaces que no están operando, ¿sí? Y nuestros clientes se les facilita el abrir un proceso con nosotros. ¿Por qué se facilita un proceso con nosotros? Porque el área de ingeniería que lo atiende habla en español, habla en el mismo horario en Latinoamérica, ¿sí? Y cosas que a veces no son tan tangibles, pero también habla en la misma idiosincrasia latinoamericana, ¿sí? Y lo digo por experiencia, tanto como cliente y ahora como fábrica, que hay muchas soluciones de interconectividad en Latinoamérica que son muy Made in Latinoamérica, son muy pensadas para las diferentes necesidades. En Europa, si un equipo cumple 3 años, para Europa muy seguramente ese equipo ya cumplió su vida útil y ya no necesita, ya entra a un recambio de tecnología y cambia el equipo. Latinoamérica, o al menos por idiosincrasia, si el equipo está funcionando y tiene 10 años, el equipo se mantiene, ¿sí? Entonces, generalmente nuestras necesidades tienden a ser muy diferentes a la del resto del mundo, ¿sí? Y muchas veces, y lo digo por experiencia propia, cuando me contactaba con servicios de soporte, que a veces lo atienden a uno en India o a veces lo atienden a uno directamente en el Reino Unido, ¿sí? O hasta en Rusia, ellos a veces le solicitan a uno que haga cosas que definitivamente no está en capacidad de ejecutar, ¿sí? Y ellos no terminan de entender o acoplarse al tipo de manera de trabajar. Entonces, generalmente a nuestros clientes siempre se les va a facilitar mucho, antes de abrir un caso directamente con el fabricante del switch o del router, alzarnos la mano, ¿sí? De entrada, generalmente arrancan con una asesoría porque tienen una inquietud, porque necesitan entender si para la solución que quieren implementar aplican los transceptores que ya tienen, si existen transceptores en el mercado que se adapten a su necesidad puntual, o si hay un inconveniente, se les facilita que de manera rápida se les ayude a identificar la fuente del inconveniente, ¿sí? Sin necesidad de a veces pasar por un proceso de enviar un correo, porque muchas veces, y con muchos de los fabricantes pasa, que dicen, mi tiempo de respuesta debe ser de máximo 1 hora, máximo 2 horas, pero al final esa 1 hora, 2 horas es un primer correo, ¿sí? Y entre que
yo reporté y pude empezar a interactuar con un soporte que empezara al menos a intentar entender mi inconveniente, pasa mucho tiempo. Entonces, generalmente a todos nuestros usuarios finales, el interactuar con nuestro soporte es mucho más simple, ¿sí? Generalmente va a hablar con una persona en, en Latinoamérica que habla español, con el que se puede entender, ¿sí? Y al que se le va a hacer muy fácil explicar su situación, su inconveniente, ¿sí? Y eso ayuda mucho más fácil a identificar el tipo de daño que se le puede presentar. Otro de los mitos grandes es, si yo uso, hay una expresión y yo que soy de Colombia, pues de pronto se escucha mucho en nuestra región, es, eso es chino, ¿sí? O si eso es chino, eso no funciona, ¿sí? O si eso es chino, eso se daña. Toda la tecnología actualmente es fabricada en China, ¿sí? Y los procesos de fabricación deben cumplir 100% los estándares de fabricación. ¿Ok? ¿Cuáles son los inconvenientes reales que se pueden presentar con un transceptor? ¿Sí? Que el transceptor no llegue a ser compatible, ¿sí? Porque no está pensado o codificado para una marca o referencia en particular, ¿sí? O que estamos tratando de poner un módulo de 10 gigas en un switch de módulos de 1 giga, ¿sí? O que estamos tratando de implementar un módulo multimodo en una fibra monomodo, ¿sí? Pero es importante entender que los transceptores son elementos pasivos. Al ser elementos pasivos, ellos no cuentan con alimentación de energía propia. Y la alimentación que ellos obtienen es entregada por el equipo anfitrión. Entonces, en la práctica, es más probable que un switch, un router o un servidor quemen un transceptor a que el transceptor esté en capacidades de dañar o afectar un equipo anfitrión. ¿Sí? Eso, al menos de entrada. Dos, generalmente o la mayoría de los inconvenientes que vamos a encontrar a nivel de transceptores o están a nivel de la capa o a nivel de la parte de compatibilidad, ¿sí? Que el anfitrión diga, este tipo de módulo no es compatible, entonces no permite utilizarlo, ¿sí? O, como puede suceder con cualquier tipo de tecnología, que el elemento en sí tenga algún inconveniente, ¿sí? Pero simplemente lo, lo que vamos a ver en la práctica es la afectación de la operación de un enlace, ¿sí? No, en la práctica no sucede que es un transceptor el que daña un switch o un router, ¿sí? Claro, hay, hay algo que es importante entender, que el hecho y es adicional, que el hecho de yo seleccionar una solución toda en monomarca me garantiza que la solución diseñada funcione. Una mala elección de elementos pueden generar que el enlace no opere. Como experiencia personal, y como lo comentaba hace un momento, como pasa con Nokia, Nokia tiene una gran variedad de familias para los diferentes tipos de soluciones. Y en la práctica, no siempre un módulo Nokia de una familia de equipos es compatible con otros equipos de Nokia de familias diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Poder contar con todo un acompañamiento de ingeniería a la hora de seleccionar esto, los transceptores, ¿sí? A través de Wincom y, esta, y esta llave que hacemos Ion Wincom, pues todos nuestros clientes tienen este tipo de acompañamientos a la hora de seleccionar los elementos, ¿sí? Que eso garantiza que la implementación que se va a realizar cumpla
requerimientos técnicos que se necesitan, ¿sí? Entonces, es importante que la selección de elementos sea adecuada, ¿sí? Porque el hecho de tener una solución monomarca no termina de garantizar tampoco que al final mi solución vaya a ser funcional. Y uno de los inconvenientes, y no sé si a alguno le ha pasado, es que si no llegamos a seleccionar el módulo de manera adecuada, ni siquiera el mismo fabricante te garantiza que te ayuda a solucionar el error. Les comparto una experiencia que tuve hace ya varios años, ¿sí? Donde en una solución que se estaba montando en Cisco, yo elegí mal los transceptores, ¿sí? Y pues cuando llegamos a implementar, no fue posible implementar. Y cuando se abrió soporte con el TAC de Cisco, Cisco la respuesta que nos dio fue, seleccionaron mal los elementos. Ahora, si quieren, les vendo los que sí son, pero ya los módulos que ustedes compraron mal, ustedes se los quedan, ¿sí? Entonces, este tipo de inconvenientes se presentan muchas veces uno, porque casi ningún fabricante asesora a sus clientes finales en la selección de elementos. Y si hubo un elemento que no se seleccionó, es responsabilidad de quien lo selecciona, más no de quien lo vende. Y creo que esa es una mala práctica de los fabricantes, porque siendo fabricante, somos los expertos en nuestros propios productos. Y es parte de ese acompañamiento que siempre queremos eh, que llegue a nuestros clientes, donde los apoyamos y los ayudamos a seleccionar los elementos para que nuestros clientes tengan toda la tranquilidad que los elementos que se seleccionaron están ajustados a las diferentes o a la solución que están necesitando. Creo que hay una pregunta en el chat. No sé, Mónica, ¿me confirmas? No, no, por ahora no. Ok. Entonces, pues estos son los mitos, ¿sí?, que generalmente encontramos a la hora de seleccionar transceptores, ¿sí? Estos son los requerimientos técnicos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar técnicamente un transceptor. Y más allá de entregarles o llenarlos de información, es darles la tranquilidad que todos estos aspectos siempre están cubiertos en un acompañamiento de nuestra parte a la hora de seleccionar los elementos, ¿sí? En que nosotros cuidamos cada uno de estos detalles con el fin de que nuestros clientes tengan una selección adecuada, ¿sí? Entonces, siéntanse en toda la tranquilidad de solicitar asesoramiento, de preguntar, ¿sí? Muchas veces, a veces simplemente lo que necesitamos es alguien que nos explique cómo funcionan este tipo de elementos, ¿sí? Porque a veces simplemente los vemos como unas cajas negras, ¿sí? O unos elementos que no logramos entender cómo funcionan y no logramos entender si van a funcionar para lo que necesitamos o no. Entonces, parte de este espacio es este llamado a utilicen todo el asesoramiento que Ion y Winton tienen para ustedes. ¿Sí? Estamos en la capacidad de acompañarlos a la hora de diseñar. Estamos en la capacidad de acompañarlos a la hora de elegir, a la hora de evaluar un inconveniente, ¿sí? Entonces, aprovechen este tipo de herramientas que ya tienen a su disposición, ¿sí? Entonces, pues nada, es eso. Es importante entender que el tener una marca que brinda una garantía y servicio técnico en la región, pues da mucha más tranquilidad porque somos un fabricante con buena calidad de fabricación, buena calidad en sus procesos, ¿sí?
que están enfocados en dar tranquilidad a nuestros clientes. Nuestra garantía es de hasta 5 años, ¿sí? Lo que expresa la gran tranquilidad que tenemos nosotros mismos en nuestro producto, ¿sí? Porque pues generalmente 5 años en una solución de conectividad, pues es un tipo de solución que ha hecho el retorno de inversión ya hace mucho tiempo, ¿sí? Y aunque nuestra garantía dure 5 años, pues en la práctica nuestros productos tienen mucha más duración, siempre y cuando las condiciones de operación sean las adecuadas, ¿sí? Tenemos compatibilidad garantizada, ¿sí? Como les decía hace somos compatibles con más de 74 marcas en el mercado. Adicional a eso, gracias a que contamos con nuestro equipo de ingeniería en la región, pues estamos en la capacidad de hacer procesos de homologación para marcas emergentes o nuevas marcas para soluciones en particular, ¿sí? Adicional, todo nuestro soporte de preventa, como les decía, todo el acompañamiento a la hora de elegir, seleccionar los elementos, partir de la necesidad de ayudarlos a evaluar el dimensionamiento real de cada una de sus necesidades a la hora de enlaces de transmisión óptica, ¿sí? Y todo el soporte postventa que Fábrica ofrece para nuestros diferentes clientes. Y como les comentaba, con el plus de que es soporte ubicado en la región, con la idiosincrasia de la región, que habla español, ¿sí? Que entiende el tipo de inconvenientes que se nos presentan, ¿sí? Y con toda la capacidad de reacción en la región. Nosotros actualmente contamos al día de hoy, con bodegas en Colombia que nos permiten tiempos de entrega bastante rápido para los elementos que más rotan a nivel de Latinoamérica, ¿sí? A través de Wincom se manejan también unas disponibilidades, lo que permite tener mucha más rapidez a la hora de requerir transceptores sin tener que, por precio, arriesgarme a comprar una marca que no sé qué respaldo me pueda dar y sin tener que sacrificar precio, porque entiendo que la única forma de tener tranquilidad es comprar dentro de la misma marca del equipo que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, damos ese balance especial que creo que siempre es valioso para nosotros. Pues nada, agradecerles este espacio, ¿sí? Espero haberles dejado buenas inquietudes, ¿sí? Eh, Espero que sea la puerta para que levanten la mano y busquen asesoramiento. ¿Sí? Este espacio haya sido una buena herramienta para entender cómo debemos seleccionar los elementos y que no hay que tenerle más bien miedo a la utilización de medios equivalentes y que módulos como los de Ion Technology brindan ese equilibrio entre buen precio y buen respaldo técnico y tranquilidad, que es lo que al final más nos interesa a todos. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias. Por aquí nos pregunta Kevin que si podemos compartir la presentación, ya que sería de gran ayuda. Claro que sí. Em, claro que sí, Kevin. Estaremos al final de este webinar, tanto enviándoles el link de la grabación, como, no sé, Daniel, si nos puedes compartir la presentación, Sí, enviarla al correo. claro que sí. Bueno, perfecto. Y Víctor nos pregunta, en el caso de requerir asesoramiento, si se realiza por parte de ON
Bueno, te comento, Víctor, nosotros como Wincom, como distribuidores, manejamos integralmente esta parte de asesoramiento, tanto con la marca, en este caso con Neon, y también nosotros. Entonces, es una parte integral en donde no solamente vamos a distribuir, también te acompañamos en caso de asesoramiento y obviamente vamos a tener de primera mano, por ejemplo, a Daniel en parte de parte de Neon, para que realice el asesoramiento indicado. ¿Correcto, Daniel? Es correcto, Mónica. Bueno, les dejo por la parte del chat para todos, la parte de contactos. Si estás en México, es sales.mexico@wincom.com. Si estás en Colombia, sales.colombia@wincom.com. Y para el resto de Latinoamérica, sales.cala@wincom.com. También nuestra página web www.wincom.com/es. Ahí pueden ingresar, ver los diferentes productos que contamos de E.ON. Y bueno, los esperamos entonces en una próxima oportunidad, en eventos, en actividades. Síganos en nuestras redes sociales para que conozcan más de E.ON Technology, para que conozcan dónde vamos a estar con ellos en próximas actividades, puedan ir y revisar sus productos de cerca, hablar con Daniel, hablar con todo el equipo de E.ON de primera mano. Así que muchísimas gracias, Daniel, gracias por tu tiempo y A ti, gracias a todos los asistentes. Nos espero en una próxima oportunidad, así que tengan todos un feliz día y una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos.